Génesis 3, Nueva Traducción Viviente, Biblia de Estudio. El hombre y la mujer pecan. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó: la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella. Por eso comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: por lo que has hecho eres maldita, más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará la cabeza, y tú le golpearás el talón. Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol, del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer, hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo, y al polvo volverás. Después, el hombre, Adán, le puso a su esposa el nombre Eva, porque ella sería la madre de todos los que viven. Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Luego el Señor Dios dijo: miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman del fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín de Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Explicación de la Biblia de Estudio. Capítulo 3, versículo 1. Disfrazado como una astuta serpiente, Satanás vino a tentar a Eva. Hubo un tiempo cuando Satanás fue un ser angelical, pero en su orgullo se rebeló contra Dios y fue echado del cielo. Satanás es un ser creado y por lo tanto tiene limitaciones. Él está tratando de tentar a todos para alejarlos de Dios.
pero no tendrá la victoria final. En Génesis 3, 14 y 15, Dios promete que Satanás será aplastado por un descendiente de la mujer, el Mesías. Capítulo 3, del 1 al 6. ¿Por qué nos tienta Satanás? La tentación es una invitación de Satanás para que nos entreguemos al estilo de vida que Él ofrece y renunciemos al estilo de vida de Dios. Satanás tentó a Eva y logró que ella pecara. Desde entonces, él se mantiene ocupado tratando de conseguir que la gente peque. Incluso tentó a Jesús en Mateo 4:11, pero Jesús no pecó. ¿De qué manera podría haber resistido Eva la tentación? Siguiendo los mismos principios que nosotros podemos seguir. Primero debemos darnos cuenta de que ser tentados no es un pecado. No hemos pecado hasta que nos rendimos ante la tentación. Luego, para resistir la tentación debemos, primero, orar pidiendo fuerzas para resistirla. Segundo, huir, algunas veces literalmente. Y tercero, negarnos a hacer algo que nos consta que no es correcto. Santiago 1:12 habla de las bendiciones y recompensas para aquellos que no se rinden ante la tentación. La serpiente Satanás tentó a Eva haciéndola dudar de la bondad de Dios. Insinuó que Dios era estricto, mísero y egoísta, porque no quería que Eva tuviera conocimiento del bien y del mal como él. Satanás hizo que Eva se olvidara de todo lo que Dios le había dado y que enfocara su atención en la única cosa que no podía tener. De la misma manera, nosotros también nos metemos en problemas cuando insistimos en prestar atención a las pocas cosas que no tenemos, en lugar de mirar lo mucho que Dios nos ha dado. La próxima vez que sienta lástima de sí mismo por lo que no tiene, considere todo lo que sí tiene y dele gracias a Dios. Luego sus dudas no lo harán caer en pecado. Capítulo 3, versículo 5. Adán y Eva obtuvieron lo que querían, un conocimiento íntimo, tanto del bien como del mal. Lamentablemente, lo obtuvieron a través del camino equivocado. Y el resultado fue desastroso. A veces tenemos la ilusión de que ser libre significa hacer lo que uno mejor le place. Sin embargo, Dios dice que la verdadera libertad proviene de la obediencia y de saber lo que no debemos hacer. Las restricciones que Él nos dio son para nuestro propio beneficio y nos ayudan a evitar el mal. Tenemos la libertad de tirarnos frente a un automóvil que viene a alta velocidad, pero no es necesario que nos atropellen para que nos demos cuenta de que sería muy tonto hacer eso. No escuche las tentaciones de Satanás. No es necesario que usted haga lo malo para obtener mayor experiencia y aprender más acerca de la vida. Satanás utilizó un motivo sincero para tentar a Eva. Serán como Dios. No estaba mal que Eva quisiera ser como Dios. Parecerse más a Dios es la meta suprema de la humanidad. Es lo que se supone que debemos hacer. Sin embargo, Satanás engañó a Eva en lo que respecta al modo apropiado de lograr ese objetivo. Le dijo que ella podría parecerse más a Dios al desafiar su autoridad y al tomar el lugar de Dios, o sea, decidiendo por sí misma lo que ella pensara que era mejor para su vida. En efecto, le dijo que se convirtiera en su propio Dios. Ahora bien, llegar a ser como Dios no es lo mismo que tratar de ser Dios. Lo primero significa reflejar las características de Dios y reconocer su autoridad sobre nuestra vida. Al igual que Eva, a menudo tenemos metas dignas, pero tratamos de alcanzarla de un modo equivocado. Nos comportamos como un candidato político que le paga al encargado del recuento de votos para ganar las elecciones. Cuando un individuo hace eso, servir al pueblo ha dejado de ser su meta principal. La exaltación de uno mismo conduce a la rebelión contra Dios. Tan pronto como comenzamos a sacar a Dios de nuestros planes, nos estamos colocando a nosotros mismos por encima de Él.
Esto es exactamente lo que Satanás quiere que hagamos. Capítulo 3, versículo 6. Satanás se esforzó en hacer pensar a Eva que el pecado era bueno, placentero y deseable. A ella, el conocimiento del bien y del mal le parecía inofensivo. Por lo general, la gente decide hacer cosas malas porque se ha convencido de que esas cosas son buenas, al menos para ellos mismos. A nuestros pecados no siempre los vemos mal, y los pecados que nos causan placer son los que más nos cuesta evitar. Así que prepárese para las tentaciones atractivas que pueden surgir a su paso. Aun cuando no siempre podamos prevenir la tentación, siempre tenemos una salida. 1 Corintios 10:13. Recurra a la palabra de Dios y a su pueblo para permanecer firme ante la tentación. Capítulo 3, versículo del 6 al 7. Observe con atención lo que hizo Eva. Miró, tomó, comió y dio. A menudo la batalla está perdida desde el primer vistazo. La tentación muchas veces comienza simplemente con mirar algo que queremos. ¿Está usted luchando con la tentación porque no ha aprendido que mirar es el primer paso hacia el pecado? Saldremos victoriosos de la tentación más a menudo si seguimos el consejo de Pablo de huir de aquellas cosas que nos producen malos pensamientos. 2 de Timoteo 2:22. Una de las realidades del pecado es que su efecto se extiende. Después de que Eva pecara, involucró a Adán en su mala acción. Cuando hacemos algo malo, a menudo nuestro primer alivio de la culpa viene cuando involucramos a alguien más, como desperdicio tóxico derramado en un río. El pecado se extiende rápidamente. Reconozca y confiese su pecado a Dios antes de que tenga la tentación de contaminar a los que están a su alrededor. Capítulo 3, del 7 al 8. Después de pecar, Adán y Eva se sintieron culpables y avergonzados por su desnudez. Sus sentimientos de culpabilidad los hicieron huir de Dios y trataron de esconderse. Una conciencia culpable es una señal de advertencia que Dios ha colocado dentro de usted, lo cual se enciende cuando ha cometido algo malo. Lo peor que puede hacer es intentar eliminar los sentimientos de culpabilidad sin tratar la causa. Es como utilizar un analgésico sin detectar la enfermedad. Alégrese de que esos sentimientos estén ahí. Ellos lo hacen consciente de su pecado para que le pida perdón a Dios y corrija sus malas acciones. Resulta cómica la imagen de dos personas cubriéndose con hojas de higuera, tratando de esconderse del Dios que todo lo ve y todo lo sabe. ¿Cómo pudieron ser tan tontos en pensar que podían esconderse? Sin embargo, nosotros hacemos lo mismo cuando tratamos de ocultarle cosas a Dios. Cuéntele todo lo que hace y piensa y no trate de esconderse. Es imposible. La sinceridad fortalecerá su relación con Dios. Capítulo 3, versículos del 8 al 9. Este versículo muestra el deseo de Dios de tener comunión con nosotros. También muestra por qué tenemos miedo de tener una relación con Él. Adán y Eva se escondieron cuando escucharon que Dios se acercaba. Él quería estar con ellos, pero por causa de su pecado, Adán y Eva tenían miedo de mostrarse ante Él. El pecado había roto su comunión con Dios, así como también ha roto la nuestra. Sin embargo, por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, se ha abierto el camino para que renovemos nuestra relación con Él. Dios desea estar con nosotros. Él nos ofrece de lleno su amor incondicional. Nuestra respuesta natural es temer, ya que pensamos que no podemos vivir bajo sus normas. Pero reconocer que Él nos ama a pesar de nuestras faltas nos ayuda a vencer ese temor. Capítulo 3, versículos del 11 al 13. Adán y Eva no hicieron caso a la advertencia de Dios en el capítulo 2, del 16 al 17. No comprendieron en su totalidad las razones de este mandamiento, así que decidieron hacer lo que les parecía más apropiado. Todos los mandamientos de Dios son obviamente para nuestro beneficio.
Aunque no siempre sepamos por qué se han establecido, aquellos que confían en Dios obedecerán porque Dios se lo pide, ya sea que entiendan o no la razón de sus mandamientos. Cuando Dios le preguntó a Adán sobre su pecado, Adán culpó a Eva. Luego Eva culpó a la serpiente. Qué fácil es justificar nuestros pecados culpando a otra persona o a las circunstancias. Pero Dios sabe la verdad y Él hace responsables a cada uno de nosotros por lo que hacemos. Ver el capítulo 3, versículo del 14 al 19. Admita su pecado y pídale perdón a Dios. No trate de escapar de su pecado culpando a otro. Capítulo 3, versículo 14. Adán y Eva eligieron su curso de acción, desobediencia, y luego Dios eligió el de él. Como Dios es santo, Él solamente podía responder de una manera coherente con su naturaleza moral perfecta. No podía pasar por alto el pecado, debía castigarlo. Si las consecuencias del pecado de Adán y Eva le parecen extremas, recuerde que el pecado que cometieron puso en acción la tendencia del mundo a desobedecer a Dios. Ese es el motivo por el cual todavía pecamos hoy. Todo ser humano que haya nacido jamás, con la excepción de Jesús, posee la herencia de la naturaleza pecaminosa de Adán y Eva. Romanos 5, del 12 al 21. El castigo de Adán y Eva refleja la seriedad de Dios hacia cualquier tipo de pecado. Adán y Eva aprendieron por medio de una experiencia dolorosa que Dios, porque es justo, odia el pecado, debe castigar a los pecadores. El resto del libro de Génesis relata historias dolorosas de vidas arruinadas por la caída. La desobediencia es pecado y arruina nuestra relación con Dios. Afortunadamente, aunque desobedecemos, Dios está dispuesto a perdonarnos y a restaurar nuestra relación con Él. Capítulo 3, versículo 22 al 24. La vida en el huerto de Edén era como vivir en el cielo. Todo era perfecto. Si Adán y Eva hubieran obedecido a Dios, podrían haber vivido allí por siempre. Pero por causa de su desobediencia ya no merecían vivir en el paraíso. Así que Dios les dijo que se fueran. Si hubieran continuado viviendo en el huerto y comiendo del árbol de la vida, habrían vivido para siempre. Pero la vida eterna en un estado de pecado habría significado esconderse perpetuamente de Dios. Como Adán y Eva, todos nosotros hemos pecado y estamos separados de Dios. Sin embargo, nosotros no tenemos que permanecer separados. Dios está preparando una nueva tierra como paraíso eterno para todo su pueblo. Ver Apocalipsis 22. Así es como Adán y Eva rompieron su relación con Dios. Primero, se convencieron de que su camino era mejor que el de Dios. Segundo, se avergonzaron de sí mismos y se escondieron. Tercero, trataron de justificarse y defenderse. Para edificar una relación con Dios debemos revertir estos pasos. Primero, abandonar las excusas y la autodefensa. Segundo, dejar de escondernos de Dios. Y tercero, convencernos de que el camino de Dios es mejor que el nuestro.